Buenas tardes, mi nombre es Hernán David Lozano Betancur y estoy en el matriculado en el programa de Ingeniería Industrial del CEA de Popayán y voy a empezar a llevar a cabo la sustentación de la actividad 1, escenario del caso 1. Entonces la primera pregunta que voy a responder es ¿cuál es el producto a trabajar de la empresa modelo? Pues el producto a trabajar de la empresa modelo son bolsas biodegradables a partir de almidón de maíz. También se pueden fabricar a partir de como materia prima almidón de papa o de otros aceites vegetales también. La funcionalidad y características pues, de este producto es que el producto no contamina el medio ambiente, que mantiene, mantiene, mantiene un estado biodegradable y va a biodegradarse más o menos en 2 años, en un plazo máximo de 2 años, y no va a contaminar ni perjudicar el planeta, a diferencia de las bolsas plásticas convencionales. Eh, ¿Cuántas actividades o subprocesos conforman el modelo VPMN del sistema productivo diseñado? Pues entonces aquí tenemos las actividades de subproceso, la recepción de materia prima, el almidón de maíz, que se hace a partir pues de la materia prima, que es el almidón de maíz, pasa a un proceso de mezclado y este proceso pues se transporta y se lleva a cabo un proceso de temperatura y presión para que pase al proceso de extrusión en la máquina de extrusión. En la máquina de extrusión pues se aplica el aire frío de manera vertical y luego de eso salen las bolsas biodegradables que van al proceso de embobinado. Se desenrolla el material de la bobina, que son las bolsas biodegradables, se transportan y se almacenan en estantes para luego pasar a un proceso de corte y sellado de acuerdo pues, al diseño y tamaño que se requiera y luego de eso se obtiene el producto final, de acuerdo a lo solicitado por los clientes. También se hace un proceso de reciclaje con lo que queda del corte y sellado. Se lleva nuevamente a la máquina de mezclado para iniciar otra vez el proceso y no se desperdicie. Y ese sería la secuencia del proceso. Eh, pues en esa técnica realmente del BPMN encontré la facilidad de pues, poder ver el proceso para detallarlo más tranquilamente y entender el orden que debe llevar. Y esa fue como la facilidad que encontré, o me pareció muy útil para poder entender mejor el proceso y los transportes y también el momento inicial y el momento final del proceso y proceso de reciclaje. Bien, entonces ahora voy a pasar a relacionar la matriz del, del enfoque sistemático del proceso. Entonces, pues aquí está mi nombre, Popayán, y acá pues el primer subproceso, actividades de subproceso. El primer subproceso que encontramos es la recepción de materia prima. Se recibe la materia prima, se verifica la cantidad, calidad y tipo solicitado. El almidón de maíz o aceites vegetales. Aquí pues no tenemos ningún tipo de maquinaria, pero sí tenemos una lista de equipo de manejo de materiales. Entonces aquí tenemos un contenedor plegable de plástico, están las medidas, la capacidad y también vamos a obtener una fotografía. Tenemos una fotografía del contenedor plegable que nos va a servir para la recepción de materia prima. Entonces aquí vamos a poner la materia prima, luego de eso va a pasar a la máquina de mezclado y secado que está por acá, proceso de materia, procesamiento de materia prima. Entonces se convierte la materia prima en pequeños granos secos. Luego de eso, pues la materia prima que se utiliza para lograr ese proceso es el almidón de maíz. Eh, y la maquinaria de procesamiento de almidón es la siguiente. Va a tener una dimensión de 45 metros,
capacidad de 1000 a 1500 kilogramos por hora, y es esta acá. Entonces esta máquina nos va a producir unos granitos pequeños a partir del almidón de maíz, y eso es lo que vamos a obtener de esta máquina, un material biodegradable. Luego de eso, pues el material va a pasar a la máquina de extrusión. Bien, luego de eso, entonces el destino va a ser la máquina de extrusión. Y entonces el proceso de extrusión, pues lo que va a ocurrir es que se van a convertir los granos secos de material biodegradable en resina líquida por medio de temperatura y presión, que posteriormente se enfría en la misma máquina de extrusión con con un aire frío de manera vertical para conseguir las bolsas biodegradables. Entonces la materia prima que se utiliza en este subproceso son los pequeños granos secos de material biodegradable, y la maquinaria que se va a utilizar va a ser maquinaria extrusora de soplado. Entonces esta maquinaria va a tener las siguientes dimensiones, ¿no? 6500 por 2500 por 5400 milímetros. Y es esta aquí, esta es la fotografía de la máquina. La capacidad va a ser de 30 a 50 kilogramos por hora, y el producto en proceso van a ser bolsas de tamaño estándar embobinadas. Entonces pasa al proceso de almacenamiento. Como podemos ver, la máquina pues tiene un sistema de embobinado incluido. Entonces la máquina automáticamente va a hacer el embobinado de las bolsas. Luego de eso vamos a tener el almacenamiento, que es a donde van a ir a parar estas bobinas de bolsas biodegradables. Se almacenan las bolsas biodegradables en las bobinas, y esto va a ocurrir en los estantes de almacenamiento, que pues va a estar en esta sección de acá, que va a ser la lista de equipos de materiales de manejo. Entonces este va a ser pues el tamaño y la longitud de los estantes, y la capacidad va a ir de 500 a 4000 kilogramos por capa. Entonces el producto proceso pues va a ser bolsas biodegradables almacenadas, y luego de eso van a ir a la máquina de corte y sellado. Entonces en el proceso de corte y sellado de bolsas biodegradables se cortan y se sellan las bolsas de acuerdo a lo solicitado por los clientes. También se pueden integrar diseños de acuerdo a lo requerido adicionales. Pues la materia prima para este proceso van a ser las bobinas de bolsas biodegradables previamente almacenadas, y pues la maquinaria necesaria va a ser la máquina de corte y sellado para bolsas biodegradables. Esta máquina va a tener una dimensión de 8000 por 1800 por 1800 milímetros, y vamos a tener una capacidad de 280 a 350 piezas cada 2 minutos. Esta es una fotografía de la máquina de corte y sellado. También incluye pues la tinta para realizar los diseños requeridos por los clientes. Entonces aquí ya vamos a obtener bolsas con tamaños y diseños especificados por los clientes, que va a ser el producto en proceso, y eso va a terminar en los clientes que hayan requerido este producto. Entonces, la última pregunta de cómo relacionar el enfoque sistémico al modelamiento de un proceso industrial. Pues me gustó mucho porque por medio del enfoque sistémico podemos tener más claro qué maquinaria necesitamos, más que nada como entender que estos procesos requieren de cierta maquinaria, y las dimensiones, el espacio que vamos a necesitar, y también las capacidades que vamos a tener para poder aceptar los pedidos de los clientes. Eso sería todo. Muchas gracias.